Olá a todos, bem-vindos a mais uma da história aqui do canal. História esta. A las 3 de la tarde, Rose Jenkins, la nueva contratada que solo llevaba unos días en la compañía, de pronto me mencionó en el grupo de chat de la empresa donde participaban cientos de personas. Hola, ¿puedes parar de golpear tu teclado? El sonido me provoca dolor en el estómago. El bebé que espero está durmiendo. Si lo asustas y le causas un gran malestar, juro que haré que cargues con toda la responsabilidad por ello. Me apresuré a dar explicaciones. Estaba trabajando a toda prisa para terminar una propuesta que debía entregar pronto, y estaba usando un teclado silencioso, pero ella no me creyó sin importar lo que dijera. Mantuve la calma y se lo expliqué una y otra vez para evitar mayores complicaciones. Incluso le pregunté si podía salir al pasillo a continuar trabajando. Lo que no imaginaba era que una semana después irrumpiera en la sala de descanso con un recipiente de agua recién hervida y me la lanzara directamente sobre el cuerpo. Me desplomé en un charco de agua muy caliente, con la piel muy enrojecida y lastimada. Siguió gritando como si hubiera perdido el control y me golpeó muy fuerte con sus zapatos una y otra vez. Todo es tu culpa. Perdí al bebé. El ruido de tu teclado alteró a mi hijo hasta perderlo. Mi visión se nubló. Para cuando todo se volvió negro, todavía no podía entender cómo un teclado silencioso podía dañar a alguien. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día en que me atacó por primera vez en el chat grupal. Esta vez, ante los mismos insultos, no me acobardé. Fui directamente al chat y contraataqué. Deja de fingir que estás embarazada. No eres la mujer embarazada que todos creen aquí. En el momento en que mi mensaje llegó al chat, el grupo que había estado zumbando con cientos de personas discutiendo sobre el trabajo se quedó en un silencio absoluto. Unos segundos después, los mensajes de Rose Jenkins estallaron en la pantalla. Estela, ¿de qué diablos estás hablando? Estoy embarazada de 3 meses. Tengo la ecografía aquí mismo. ¿Cómo te atreves a inventar cosas sobre mí? Que todos vengan a ver. Estela no puede tener hijos, así que no soporta ver a nadie más embarazada. Rilip, miren el tipo de persona que contrataron. Voy a llamar a la policía. Esto es difamación. Esto es acoso. Empezó a montar una escena y la gente intervino para apoyarla. Todos los dedos me señalaban directamente. Paisley Gill del departamento de diseño, escribió. Estela, te has pasado de la raya. ¿Cómo puedes decirle algo así a una mujer embarazada? Eso está muy mal. Alguien más intentó calmar a Rose. Rose, tómalo con calma. No te alteres por el bien del bebé. Estela solo estaba bromeando, pero Rose no lo iba a dejar pasar. ¿Bromeando? ¿Quién bromea así? Ni siquiera somos tan cercanas. Solo está celosa de que me casé bien y llevo el bebé de mi marido. Mi embarazo ya es inestable. El médico me dijo una y otra vez que tengo que tener cuidado y esta mujer está aquí aporreando su teclado como un taladro de construcción. Si le pasa algo a mi bebé, ella es la primera a la que voy a buscar. Gente de otros departamentos también empezó a opinar. Exactamente. Ya dijo que no se siente bien. No puedes hacer menos ruido. Ya es de tarde. No puede esperar tu propuesta hasta mañana. ¿Por qué te metes con una mujer embarazada leyendo todo eso? La verdad es que me reí. En mi vida pasada, así fue exactamente como me acorralaron paso a paso hasta que no me quedó a dónde ir. Expliqué una y otra vez que estaba usando un teclado silencioso. Incluso llevé mi computadora portátil al pasillo solo para no molestarla. ¿Y qué obtuve a cambio? Un recipiente de agua muy caliente derramada sobre mí por completo. Para cuando caí, mi piel se había lastimado gravemente. Mi cabeza dolió mucho bajo el golpe de su zapato. Lo último que vi en este mundo fue el rostro retorcido e histérico de Rose. Cerré los ojos. Todavía podía sentir el calor abrasador de esa agua, como si se hubiera grabado a fuego en mi alma. La ira y el odio surgieron en mi pecho chocando entre sí. Rose no dejaba de etiquetarme en el chat como si se hubiera vuelto completamente loca. ¿Qué te comió la lengua el gato? ¿Por qué no dices nada ahora? ¿Te sientes culpable? ¿Lo hiciste a propósito? Simplemente no quieres que tenga una buena vida, ¿verdad? Finalmente quedé embarazada y tenías que arruinarlo, ¿no? Si le pasa algo a mi bebé, ¿puedes permitirte el lujo de pagarlo? ¿Pagarás toda esta culpa? Me quedé mirando su mensaje de texto y cualquier moderación que me quedara finalmente se rompió. Presioné grabar y envié un mensaje de voz al grupo. Mi tono era frío y firme. Pagar con la culpa. ¿Pagarte por qué? ¿Por la gran farsa que llevas armada? Bien, ven aquí ahora mismo. Si tienes el descaro de mostrar tu gran secreto delante de toda la empresa, renunciaré a mi puesto en este acto y pagaré por tu supuesto hijo yéndome de aquí. El mensaje de voz que envié hizo estallar toda la oficina. El chat grupal se quedó en un silencio absoluto durante 1 minuto entero. Luego estalló un alboroto en mi dirección. Levanté la vista y vi a Rose agarrándose el estómago, siendo ayudada por algunas mujeres de la oficina. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando todo el camino. Estela. Su voz salió aguda y temblorosa,
como si hubiera sido agraviada de la peor manera posible. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me humillas de esta manera? Llevo un niño. Mi familia solo ha tenido un hijo varón en cada generación. ¿De verdad no soportas la idea de que nazca? Las mujeres a su alrededor intervinieron de inmediato. Estela, ¿qué te pasa? Acaba de empezar aquí y ya la estás acosando. En serio, ¿qué pasará cuando tengas hijos algún día? ¿Te gustaría que alguien hablara de tu hijo de esa manera? ¿Meterte con un bebé que aún no ha nacido? ¿No le tienes miedo al karma? Rose se encorvó como si estuviera a punto de vomitar, actuando a la perfección. Las lágrimas aparecieron en el instante en que ella lo quiso. Se apoyó débilmente en alguien a su lado. Pagarás. Has arruinado toda mi imagen. Lo pagarás. Su voz era estridente. Chirriaba en mis oídos trayendo consigo viejos recuerdos. Solo pensar en cómo esta persona mentirosa me había lastimado hasta el final en mi vida pasada me hizo temblar todo el cuerpo. Y cuando Rose dijo que iba a arruinarme, algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie de un salto, aparté a las mujeres que la rodeaban y la agarré por el cuello. Arruinarme. Ya lo hiciste una vez. Vamos, sigue actuando. ¿Dónde está tu barriga? ¿Dónde está la ecografía? Muéstramela. Rose se congeló claramente desconcertada por mi tono. Después de un par de segundos se abalanzó sobre mi rostro arañando con los dedos. Me aparté y le puse la zancadilla. Rose cayó con fuerza de cara. El recuerdo de esa agua caliente cayendo sobre mi cabeza volvió de golpe. El dolor era tan vívido que me hizo parpadear. Mi ira se intensificó. Le pisé la espalda. Agarré un puñado de esa peluca lisa y la inmovilicé firme contra el suelo. Sigue fingiendo. Vamos, veamos qué eres en realidad. Atrapada bajo mi pie, solo podía gritar aguda y salvajemente. Ayuda, que alguien me ayude. Estela se ha vuelto loca. Está intentando dañar a mi bebé. Sus chillidos atrajeron a más personas. Manos me agarraron por todos lados separándonos. 2 hombres me inmovilizaron los brazos antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento. Solo había pasado media hora desde que regresé. Hace media hora había caído a manos de este mentiroso que estaba justo frente a mí. ¿Cómo se suponía que iba a mantener la calma? Pero una vez que me apartaron, todos empezaron a señalarme con el dedo a mí. Has perdido la cabeza. Tú empezaste esto y ahora estás golpeando a una mujer embarazada. No puedo creer que alguien como tú trabaje aquí. Eso está muy mal. Ya llamé a seguridad. Si intentas algo de nuevo, llamaremos a la policía. Sin mí reteniéndola, Rose volvió a envalentonarse. La ayudaron a levantarse, se agarró el estómago y me señaló llorando como si hubiera sido agraviada. ¿Vieron eso? Está celosa de mí. Quiere a mi bebé lejos. Se tambaleó hacia mí y levantó la mano, apuntando a mi cara. Intenté defenderme, pero los hombres que me sujetaban apretaron su agarre. ¿Todavía quieres devolver el golpe? Quédate quieta. Cuando Rose vio que no podía moverme, su rostro se retorció en una sonrisa engreída y horrible. Sus palabras se volvieron cada vez más duras. Ni siquiera puedes tener hijos. Deberías largarte de una vez. Los demás se sumaron diciendo que yo no tenía empatía. Paisley se quedó allí consolando a Rose. Luego me lanzó una mirada fría. No tienes sentido de la decencia. ¿Cómo pudiste presionar tanto a una mujer embarazada por una propuesta? ¿En qué estabas pensando? Está embarazada y sigue viniendo a trabajar todos los días. Eso no es fácil. Si sigues así y le pasa algo, ¿te vas a hacer responsable? Luché contra su agarre y levanté la voz. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Estoy usando un teclado silencioso. ¿Cómo exactamente la estoy molestando? A través de vibraciones cuánticas. Además, dice que está embarazada. Pero, ¿alguien aquí ha visto realmente sus informes médicos? ¿Alguien ha visto a su marido venir a recogerla? Mis palabras hicieron dudar a algunas personas. Pude ver la duda asomándose en sus rostros. Rose metió la mano de inmediato en su bolso y sacó una hoja de papel arrugada. Esta es mi ecografía. Dice claramente que tengo 12 semanas de embarazo. Solté una risa corta y fría. Gracioso. Hace un minuto dijiste que mi forma de escribir sonaba como una obra de construcción y que te estaba lastimando la barriga. Ahora estás gritando y llorando así de fuerte. Y tu precioso hijo está perfectamente bien. Todos se detuvieron. Paisley frunció el ceño, murmurando por lo bajo. Es verdad. Cuando yo estaba embarazada, ni siquiera podía soportar los ruidos fuertes y mucho menos algo como esto. ¿Cómo es que su bebé es tan resistente? En ese momento, los guardias de seguridad llegaron corriendo, asimilando la tensa escena. Todos se calmaron. Hablemos de esto. Rose, que había estado actuando con valentía hacía unos momentos, de repente se tapó la boca y tuvo arcadas. Después de un largo momento, habló débilmente. Me duele el estómago. Debe ser de cuando me empujó. Algo anda mal con el bebé.
Necesito ir al hospital. Si pierdo a mi hijo Estela, no te dejaré en paz ni siquiera después de que esté. De ninguna manera iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Genial. Vamos al hospital. Iré contigo. Y ya que estamos, haré que te revisen también en el departamento de hombres. Podríamos revisar tu historial médico real. Rose perdió el control al instante señalándome y gritando. Estás loca. Estás inventando cosas. Voy a demandarte por difamación. Me giré hacia los demás. Todos escucharon eso, ¿verdad? Una visita al hospital y sabremos la verdad. Si realmente está embarazada, me disculparé delante de todos. Cubriré cada centavo de las facturas médicas. Luego miré directamente a Rose. ¿Te atreves a ir? Le agarré el brazo y empecé a tirar de ella hacia la puerta. Vamos, vámonos ahora. Deja que toda la empresa vea lo que realmente llevas. Todas las miradas estaban puestas en ella esperando. El rostro de Rose no dejaba de cambiar. Pálido un segundo, sonrojado al siguiente. Nunca imaginó que la chica a la que solía mangonear tan fácilmente volvería de esta manera, toda espinas y sin miedo. Se aferró al escritorio, negándose a moverse. Entonces, de repente, como si algo hiciera clic, soltó un grito fuerte y cayó directamente al suelo. Un charco de color se extendió rápidamente debajo de ella. Estiró el brazo con la mano temblorosa mientras me señalaba. Sus ojos se llenaron de enojo. Mi bebé, dañaste a mi bebé. Una ambulancia se la llevó a toda prisa y toda la oficina se sumió en el caos. Paisley me señaló temblando de ira. ¿Estás feliz ahora? Hiciste que perdiera a su hijo. Otro compañero de trabajo ya había llamado a la policía. ¿Hola? Sí. Tenemos a alguien aquí que agredió a una mujer embarazada y le provocó un gran daño. Me quedé allí de pie junto al charco que se esparcía, observando todo con una mirada fría y firme. Eso no era sangre, era tinta roja. Esa mentirosa realmente lo había planeado todo. La policía no tardó en llegar. A Rose ya se la habían llevado al hospital para recibir tratamiento de emergencia, y como principal sospechosa me llevaron para interrogarme. Las imágenes de seguridad de la oficina lo habían capturado todo con claridad desde el mensaje que envié en el chat del grupo hasta Rose apareciendo en mi escritorio con una multitud, yo derribándola y finalmente su supuesta gran caída. Todas las pruebas estaban en mi contra. Dentro de la sala de interrogatorios, el rostro del oficial era duro e inescrutable. Señora Long, ¿por qué usó tanta fuerza contra una mujer embarazada? Solo porque le pidió que hiciera menos ruido. ¿Entiende que lo que hizo califica como agresión intencional? Lo miré a los ojos con calma y firmeza. No lo hice. Primero, nunca tuve la intención de lastimarla. Segundo, no está embarazada. Es un hombre. El oficial frunció el ceño. Ya lo hemos confirmado con el hospital. La parte lesionada es Rose Jenkins, mujer, 12 semanas de embarazo. Debido al fuerte impacto, se perdió el embarazo. ¿Qué más tiene que decir? Solté una pequeña risa. El hospital. ¿Qué médico le hizo ese examen? Tráiganlos aquí. Hablemos cara a cara. Ya lo dije. Rose es un hombre. Ahí no hay ningún embarazo. Solo un implante de silicona y una bolsa de tinta roja. Eso los hizo hacer una pausa. Probablemente no habían visto a una sospechosa terca antes. Uno de los agentes de policía golpeó la mesa con la mano. Aún no admites lo que hiciste. Las grabaciones de vigilancia, las declaraciones de tus compañeros de trabajo, el informe del hospital. Todo te señala a ti. ¿Crees que inventar cosas te sacará de esto? No aparté la mirada. No hice nada malo. ¿Por qué tendría que salir de nada? Quiero ver a Rose. Lo probaré frente a ustedes. Probaré que es un hombre. Si no puedo, asumiré toda la responsabilidad. Sin discusiones. Mi certeza los hizo dudar. Después de unos minutos de discusión en voz baja, decidieron llevarme al hospital para un cara a cara. Cuando llegamos allí, Rose estaba acostada en una cama de hospital. Estaba pálida y conectada a una vía intravenosa, viéndose lo suficientemente débil como para desmoronarse. Paisley y algunos otros estaban montando guardia a su lado. En el momento en que me vieron, corrieron hacia mí como si fuera alguien peligroso. Tienes mucho descaro para aparecerte por aquí. Arruinaste su embarazo. Paisley prácticamente me estaba gritando en la cara. La ignoré y caminé directo a la cama, mirando a Rose desde arriba. Deja de actuar. ¿Estás exagerando? En el momento en que me vio, todo su cuerpo se estremeció. Se encogió hacia atrás con los ojos muy abiertos por el miedo. No te acerques a mí. Eres un monstruo. ¿Qué más quieres? Ya dañaste a mi bebé. Lloró como si se estuviera rompiendo en pedazos, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos en la habitación. Sus ojos estaban llenos de pánico mientras agarraba el brazo de Paisley con voz temblorosa. Paisley, por favor, haz que se vaya. Sí, me da miedo verla. Mi bebé, mi pobre bebé. Los demás intervinieron de inmediato. Sí,
¿Cuál es el punto de esto? Eso era una pequeña vida. Esperé hasta que los oficiales realmente me estuvieran mirando. Luego solté una respuesta fría. Una vida. Entonces, averigüemos de quién era realmente esa vida. En el segundo que dije eso, Rose estalló. Eso no tiene sentido. Mi hijo se fue por tu culpa. Eres un monstruo. Tenía 3 meses. Podía sentirlo moverse dentro de mí todos los días. Devuélveme a mi hijo. Después de gritar, rompió a sollozar de nuevo. El tipo de llanto que hizo que todos a su alrededor se ablandaran. Pero esto no podía seguir así. Justo cuando Paisley dio un paso adelante para consolarla de nuevo, me moví. Me acerqué a la cama y le arranqué la manta de un tirón. El silencio que siguió fue tan absoluto que podría haber escuchado mis propios pensamientos. Todos los que estaban en esa habitación, los oficiales, Paisley, los compañeros de trabajo, el personal del hospital que había entrado sin que yo me diera cuenta, todos se quedaron paralizados. Mirando, Rose se encogió hacia la cabecera de la cama con una velocidad que no correspondía para nada a alguien que supuestamente acababa de perder un embarazo. Los ojos desorbitados, las manos volando instintivamente para cubrirse. Demasiado tarde. Lo que quedó expuesto no era el cuerpo de una mujer de 12 semanas de embarazo. Era lo que yo sabía exactamente que iba a encontrar. Un abdomen plano, un relleno de silicona mal adherido que se había corrido con el movimiento brusco y debajo de la bata del hospital, una anatomía que ninguna ecografía de bebé podía justificar. Uno de los oficiales dio un paso atrás. El otro se quedó mirando sin decir nada durante 3 segundos completos, que en ese silencio se sintieron como 3 horas. Paisley fue la primera en hablar, aunque lo que salió de su boca no fue exactamente una oración, fue más bien un sonido, algo entre una exclamación y un ahogo. Rose recuperó la voz antes que nadie. Se envolvió en la bata con manos temblorosas, pero ya no había nada que envolver. El daño estaba hecho. Y en sus ojos, debajo del pánico, vi algo que reconocí de inmediato porque lo había visto antes, justo antes de que me derramara agua hirviendo sobre la cabeza. Era el cálculo frenético de alguien que todavía está buscando una salida. Eso no significa nada, dijo Rose con la voz tan afilada que cortaba. Hay condiciones médicas, hay intersexualidad, hay razones por las que un cuerpo puede no verse como esperan. Nada de esto prueba que no estuviera embarazada. Sigo siendo la víctima aquí. Fue un intento audaz. Se lo concedo. Pero la habitación ya no era la misma que había sido 10 segundos antes. Uno de los oficiales dio media vuelta y salió al pasillo sin decir una palabra. Escuché su voz baja y tensa hablando por radio. El otro se quedó en la puerta con los brazos cruzados, mirando a Rose con una expresión que ya no era la de alguien investigando a una víctima. Paisley estaba de pie junto a la ventana con la mano sobre la boca. La miré directamente. Ella apartó la vista. Me senté en la silla que había junto a la cama de hospital sin apresuramiento. Crucé las manos sobre las rodillas. Mi voz salió tranquila, casi conversacional. Condiciones médicas, dije. Claro. Entonces, pidamos el expediente completo. El nombre del médico que confirmó el embarazo. El número de registro de la ecografía que mostró en el chat grupal. El historial de atención prenatal. Todo. Hice una pausa. ¿O prefieres que empecemos por el relleno de silicona que acaba de caer al suelo? Rose apretó la mandíbula. Detrás de toda la actuación podía ver la maquinaria funcionando a toda velocidad, buscando, calculando. En mi vida anterior, esto no había llegado tan lejos. En mi vida anterior yo había cedido, había pedido perdón, había recogido mi computadora portátil y me había ido al pasillo a trabajar solo para no causar problemas. Y esa deferencia, esa disposición a acomodarme, a hacer menos espacio para mí misma, con tal de que alguien más se sintiera cómodo, había sido exactamente la grieta por la que Rose me había destruido. No iba a cometer ese error 2 veces. El médico de guardia entró a la habitación justo entonces, obviamente alertado por los oficiales. Era un hombre de unos 50 años con la expresión de alguien al que acaban de interrumpir en medio de otra emergencia. Miró la cama, miró al oficial, miró a Rose y luego me miró a mí. ¿Qué está pasando aquí? El oficial que quedaba habló primero. Doctor, necesitamos confirmar el expediente de la paciente, específicamente el historial obstétrico y cualquier documentación de embarazo que haya en el sistema. El médico frunció el ceño, miró a Rose. Nombre completo. Rose Jenkins. Dijo Rose con la voz ahora completamente diferente, más baja, más dura. Sin las lágrimas, el médico tecleó en su tableta. Pasó unos 10 segundos en silencio mientras revisaba la pantalla. Levantó la vista. No hay historial obstétrico bajo ese nombre en este sistema. Tampoco hay registro de atención prenatal. La paciente llegó aquí esta tarde con síntomas de dolor abdominal y lo que se describió como sangrado. Miró alrededor de la habitación con la incomodidad visible de alguien que está a punto de decir algo que nadie en la sala quiere escuchar.
El examen físico realizado al ingreso fue incompleto. Hubo resistencia por parte de la paciente para el examen completo. Resistencia para el examen completo. Eso lo dijo todo. Uno de mis compañeros de trabajo que había venido desde la oficina, un hombre callado del departamento de finanzas llamado Harold, al que nunca le había escuchado decir más de 5 palabras seguidas, soltó un largo suspiro y se sentó en la silla del pasillo con la cara en las manos. Paisley seguía junto a la ventana. Su postura había cambiado completamente. Ya no era la de alguien indignado. Era la de alguien que está haciendo un recuento silencioso de cada cosa que dijo en el chat grupal esa tarde. Rose miró alrededor de la habitación una vez más lentamente, y en ese recorrido algo en su expresión se asentó. No fue rendición. Fue algo más frío que eso. El tipo de calma que aparece cuando alguien decide que si va a caer, no va a caer solo. Se giró hacia mí. ¿Qué quieres? Dijo sin los sollozos, sin la voz temblorosa, apenas un susurro directo. ¿Qué necesitas para que esto se acabe? La miré a los ojos. En mi vida anterior, esta pregunta me habría detenido. Me habría hecho pensar en el costo de seguir adelante, en la incomodidad de la confrontación, en lo mucho más fácil que sería simplemente aceptar cualquier cosa que me ofreciera y volver a mi escritorio. Pero yo ya sabía lo que costaba la compasión mal dirigida. Ya sabía exactamente lo que seguía después de que alguien como Rose conseguía lo que quería. Tomé aire. Nada, respondí, absolutamente nada de ti. Lo que necesito ya lo tengo. Señalé con la cabeza hacia el oficial que acababa de volver al umbral de la puerta con su radio en la mano y una expresión que ya no era neutral. La verdad siempre estuvo aquí. Solo había que esperar a que tú mismo la mostraras. Rose abrió la boca. La cerró. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, no dijo nada. Y ese silencio fue más elocuente que todo lo que había gritado en el chat grupal, en la oficina y en esta habitación de hospital, porque era el silencio de alguien que finalmente entiende que el juego terminó, que las piezas que movió con tanta confianza ahora estaban todas en su contra, que la chica que supuso que volvería a ceder, que volvería a disculparse, que volvería a recoger su computadora y retirarse al pasillo. Esta vez no había hecho ninguna de esas cosas. Afuera por el pasillo, escuché más pasos acercándose. Los pasos del pasillo pertenecían a 2 personas. Una era el oficial que había salido a hacer la llamada por radio. La otra era una mujer de unos 40 años con traje oscuro y credencial colgada al cuello que no pertenecía a la policía local. Se detuvo en el umbral, evaluó la habitación en 3 segundos y luego me miró directamente a mí. Stella Long. Sí, inspectora Mariana Voss, Unidad de Fraude e Identidad, dio un paso adentro sin pedir permiso. Llevamos 6 semanas rastreando una serie de denuncias relacionadas con extorsión laboral y fraude de identidad en 3 empresas distintas de esta ciudad. Abrió una carpeta delgada y la sostuvo frente a mí. ¿Reconoce esta foto? La miré. Era Rose, pero con otro nombre debajo de la imagen. Otro cargo, otra empresa. No dije. Nunca lo había visto antes de esta semana. La inspectora asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sabía. El patrón es siempre el mismo. Ingresa a una empresa nueva, identifica a alguien vulnerable o aislado, crea un conflicto artificial, escala hasta la confrontación física y luego presenta una demanda. En 2 de los 3 casos anteriores, las víctimas terminaron pagando para evitar el proceso legal. Cerró la carpeta. Usted es la primera que no cedió. Desde la cama, Rose no dijo nada, pero sus manos, que habían estado quietas, apretaron la sábana con fuerza suficiente para blanquear los nudillos. Paisley, que seguía junto a la ventana, levantó la mano despacio como una estudiante que no está segura de que su pregunta sea bienvenida. Inspectora, yo declaré en su contra. Señaló hacia mí con un gesto incómodo. En el chat grupal, dije cosas. La inspectora la miró. ¿Tiene capturas de pantalla de esa conversación? Sí, todos las tienen. Fue en el chat de empresa. Bien, las vamos a necesitar como parte del expediente. Hizo una pausa. Como evidencia de la operación, no como cargos contra usted. Paisley soltó el aire que había estado conteniendo desde que entré a esa habitación. Fue en ese momento cuando entró la tercera persona que yo no esperaba. Mi jefe directo, el director de operaciones, Philip Cran, apareció en el umbral con el saco mal abotonado y la expresión de alguien que ha venido corriendo desde la oficina sin tomarse el tiempo de procesar completamente lo que le dijeron por teléfono. Miró la habitación, miró a Rose, miró a la inspectora y finalmente me miró a mí. Stella. Su voz era plana, no de enojo, de algo más parecido al alivio contenido. ¿Estás bien? Completamente. Philip asintió una sola vez. Luego se giró hacia la inspectora con la actitud de alguien que lleva 20 años manejando crisis corporativas y sabe exactamente qué hacer cuando finalmente entiende en qué dirección sopla el viento. ¿Qué necesita de nuestra parte? El registro completo de actividad de la cuenta de empresa del señor Jenkins.
Correos, accesos, el historial del chat grupal de hoy, todo lo tendrá en una hora. Rose habló entonces por primera vez desde que la inspectora había entrado. Su voz era diferente, más grave, sin el falsete cuidadosamente mantenido de las últimas horas. «Quiero un abogado». «Por supuesto», dijo la inspectora sin alterarse. «Es su derecho». Mientras tanto, el alta médica queda suspendida hasta que completemos la verificación de identidad con el hospital. Fue Philip quien me hizo una seña discreta desde la puerta. Salí con él al pasillo, dejando a la inspectora y a los oficiales con Rose. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», preguntó Philip en voz baja una vez que estuvimos suficientemente lejos de la habitación. Lo miré. ¿Qué habría cambiado? Philip abrió la boca. La cerró porque los dos sabíamos la respuesta. Si yo hubiera ido a su oficina esa primera tarde y le hubiera dicho, «Creo que la nueva empleada no está realmente embarazada y planea extorsionarme», la conversación no habría terminado a mi favor. Necesitaba que Rose se expusiera completamente. Necesitaba que todo el chat grupal lo viera. Necesitaba que hubiera cientos de testigos antes de que alguien estuviera dispuesto a escucharme. Eso era algo que había aprendido a un precio que Philip nunca iba a conocer. La propuesta, dije entonces, la que estaba terminando cuando empezó todo esto. Necesito enviarla antes de las 6. Philip parpadeó. «Estela, acabas de pasar por...». «Sigue siendo mi responsabilidad». Lo miré con calma. «Puedo usar la sala de reuniones del tercer piso. Necesito una hora tranquila y una conexión estable». Hubo un silencio breve. Luego Philip soltó algo que no era exactamente una risa, pero se le parecía. «Sí, usa la sala». Caminé hacia el ascensor del hospital con el mismo paso con el que había llegado. Tranquilo, deliberado, sin mirar atrás. Y mientras esperaba que las puertas se cerraran, me vino el recuerdo con la nitidez con la que siempre llegaba cuando bajaba la guardia. El sonido del hervidor, el calor que empezó en la coronilla y bajó tan rápido que no tuve tiempo de procesar el dolor antes de que todo se volviera blanco. La voz de Rose encima de mí gritando algo sobre su bebé, sobre mi culpa, sobre cosas que no tenían ningún sentido mientras yo dejaba de sentir mis propias manos. Había muerto sin entender nada, sin haber dicho nada, sin haber movido una sola pieza. Esta vez había movido todas las piezas y Rose, que había llegado a esta empresa convencido de que yo sería exactamente lo mismo que las veces anteriores, una persona que cede, que se disculpa, que paga para que todo desaparezca. Todavía no había terminado de entender lo que yo ya sabía desde el primer mensaje en el chat grupal, que yo no era la misma Estela que conoció, que esta Estela ya sabía cómo terminaba la historia si no hacía nada, y que no tenía ninguna intención de dejar que terminara así de nuevo. Las puertas del ascensor se cerraron. La sala de reuniones del tercer piso estaba vacía. La dejé así, sin encender todas las luces, solo la lámpara del escritorio lateral. Me senté, abrí la computadora y terminé la propuesta en 43 minutos. La envié a las 5:47 p.m. Luego me recosté en la silla y dejé que el silencio de la sala hiciera su trabajo. Mi teléfono había estado vibrando intermitentemente desde que salí del hospital. Mensajes del chat grupal que seguía activo. Mensajes directos de compañeros que una hora antes me señalaban con el dedo y que ahora escribían variaciones de «Oye, ¿estás bien?», con la misma energía de quien recoge el plato que acaba de romper antes de que alguien más lo vea. Los ignoré a todos. El que sí abrí fue el de la inspectora Voss. Confirmación de identidad completada. El sujeto está registrado como Rodrigo Cernillén, 34 años. 3 denuncias previas en otras jurisdicciones. Esta tarde se formalizaron los cargos. Le enviaremos el informe completo mañana para el expediente de la empresa. Gracias por su cooperación. Lo leí 2 veces. Rodrigo Cernillén, no Rose Jenkins, no la nueva empleada de unos días, no la mujer embarazada que lloraba con tanta facilidad que parecía que hubiera practicado delante de un espejo, porque probablemente sí lo había hecho. Rodrigo Cernillén, con 3 denuncias previas y un patrón tan establecido que la inspectora Voss lo reconoció en los primeros 30 segundos de haber entrado a esa habitación. Guardé el teléfono. A las 6:15, Philip apareció en la puerta de la sala, con 2 vasos de café de la máquina del pasillo. Dejó uno frente a mí sin preguntar si lo quería. El departamento legal ya está redactando la notificación de despido, dijo sentándose al otro lado de la mesa. Con los cargos formalizados es automático. También están revisando si hay base para una demanda civil de parte de la empresa por los daños de la jornada. Hay base, dije. El chat grupal solo. Cientos de testigos de una operación de extorsión documentada en tiempo real. Philip tomó su café. El departamento de RRH quiere reunirse contigo mañana para el registro formal. Estaré aquí. Hubo una pausa. Philip giró el vaso entre las manos mirándolo. Estela, la propuesta que enviaste esta tarde levantó la vista. La revisé cuando me la reenviaste. Es la mejor que hemos presentado en este trimestre. No respondí.
Lo digo porque quiero que sepas que lo que pasó hoy no va a afectar tu posición aquí. Al contrario, era la clase de cosa que un jefe dice cuando acaba de entender que estuvo a punto de perder a alguien que no debería perder. Lo recibí con calma, sin el alivio exagerado que quizás esperaba. Lo sé, dije simplemente. Philip asintió un poco incómodo con mi falta de reacción, y se fue poco después. Fui la última en salir del edificio esa noche. Al día siguiente, la reunión con RRH fue breve y ordenada. Firmé 3 documentos. Respondí las preguntas de registro con precisión. Cuando la directora de RRH, una mujer llamada Sandra, que claramente no había dormido bien, me preguntó si quería tomar unos días de licencia pagada dadas las circunstancias. Le dije que no era necesario. Lo que sí me preguntó casi al final con el tono de alguien que sabe que la respuesta podría ser complicada fue cómo había sabido. Me quedé un momento en silencio, considerando la pregunta honestamente. Hay cosas que no encajaban desde el principio, dije. El nivel de reacción no correspondía al estímulo. La escalada fue demasiado rápida y demasiado calculada, y cuando alguien te amenaza antes de tener ninguna razón real para hacerlo, generalmente es porque ya sabe lo que viene después. Sandra tomó nota. Luego levantó la vista y el resto, lo del hospital. ¿Cómo sabía que no lo sabía con certeza? La interrumpí con suavidad, pero tenía razones suficientes para exigir que se verificara. Y cuando alguien se resiste con esa intensidad a una verificación médica de rutina, la resistencia misma ya es una respuesta. Sandra cerró su libreta. En el pasillo, de camino a mi escritorio, me crucé con Paisley. Se detuvo. Yo también. Durante un momento, ninguna de las dos dijo nada. Paisley tenía la expresión de alguien que lleva horas ensayando algo y en el momento decisivo no encuentra las palabras. «Estela, no hace falta», dije. «Sí, hace falta». Su voz era firme, aunque incómoda. Fui la primera en subirme encima, sin preguntar, sin esperar. Hice una pausa. Me equivoqué. La miré. No había hostilidad en lo que sentía hacia Paisley. Nunca la había habido. Realmente, Paisley había hecho exactamente lo que la mayoría de las personas hace cuando alguien llora con suficiente convicción. Creerle. «Sé lenta la próxima vez», dije. «Eso es todo». Paisley asintió una sola vez y se hizo a un lado para dejarme pasar. Me senté en mi escritorio. Encendí la computadora. Puse el teclado silencioso exactamente donde siempre había estado. A mi derecha, el escritorio que había ocupado Rose Jenkins durante unos días estaba vacío. La silla estaba empujada hacia adentro con prolijidad, como si nunca hubiera pertenecido a nadie. Abrí el siguiente proyecto en la cola. Eran las 9:03 de la mañana y había trabajo que hacer. 3 semanas después, me citaron como testigo principal en la audiencia preliminar. No era un juicio. Era el paso previo. La instancia donde el juez determina si los cargos tienen peso suficiente para avanzar. Pero la sala estaba llena de todas formas, porque además de los cargos por fraude e identidad falsa, la Fiscalía había sumado 2 denuncias adicionales de las víctimas anteriores que la inspectora Voss había contactado después de cerrar el expediente de nuestra empresa. Mujeres que habían pagado en silencio para que todo desapareciera, que habían firmado acuerdos de confidencialidad y se habían convencido de que era lo más inteligente, que ahora, por primera vez, estaban sentadas en la misma sala. Yo las vi cuando entré. 2 mujeres en filas separadas que no se conocían entre sí, pero compartían la misma postura, la de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible. Las miré un segundo. Una de ellas me devolvió la mirada. No sonrió. Yo tampoco. Pero hubo algo en ese intercambio que no necesitaba palabras. Rodrigo Serna Guillén llegó con su abogado 10 minutos después, sin peluca, sin relleno, sin el falsete calculado ni las lágrimas de encargo. Era una persona completamente distinta en apariencia y, sin embargo, exactamente la misma en los ojos, el mismo cálculo frío mirando la sala, evaluando, buscando el ángulo. Me encontró entre el público, sostuvo el contacto visual durante 2 segundos, luego apartó la mirada. Fui la tercera en testificar. La inspectora Voss fue primera con el informe completo del patrón de operación. Después declaró la directora del hospital, confirmando que no había registro médico de ningún embarazo y que la sustancia que produjo el sangrado había sido identificada como un compuesto de tinta sintética y anticoagulante de uso doméstico introducido con un dispositivo oculto bajo la ropa. Un dispositivo preparado con anticipación. Cuando me llamaron al estrado, la sala ya tenía suficiente para condenar. Pero el fiscal me había explicado la noche anterior por qué mi testimonio importaba de todas formas, no por los hechos que ya estaban documentados, sino porque yo era la única de las 3 víctimas que no había cedido. Y eso, en términos legales, establecía algo importante, que el esquema era viable únicamente mientras la víctima cooperaba con el silencio. Me senté frente al micrófono, respiré despacio. El fiscal fue directo.
Señora Long, ¿en qué momento decidió no retractarse ni ofrecer compensación cuando el acusado lo exigió? Lo pensé honestamente antes de responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería que la respuesta fuera exacta. Cuando entendí que retractarme no iba a terminar nada, dije, iba a hacer el comienzo. ¿Puede explicar eso? Alguien que construye un escenario con ese nivel de detalle, el relleno, el dispositivo, el historial médico falso, el chat grupal como escenario de testigos, no lo hace para resolver un conflicto, lo hace porque el conflicto es el producto. Retractarse habría sido confirmar que el producto funcionaba. El fiscal asintió. Y el riesgo personal en ese momento, frente a todos sus compañeros, siendo señalada públicamente, ¿no consideró que ceder era la opción más segura? Tomé un segundo. Consideré que ceder era la opción que parecía más segura, dije, pero ya sabía lo que costaba esa clase de seguridad. No elaboré, no hacía falta. El abogado defensor intentó durante su turno construir el argumento de que mi conducta en la oficina había sido agresiva y desproporcionada. Señaló las imágenes de seguridad donde yo derribaba a Rodrigo. Señaló el mensaje de voz que envié al chat grupal. Intentó con cierta habilidad redirigir el foco hacia mí. Lo dejé hablar. Cuando terminó, el fiscal tuvo un minuto de réplica. No lo usó. Me miró a mí. Yo asentí levemente. Ya estaba dicho todo lo que necesitaba decirse. El juez tomó menos tiempo del esperado. Cargos confirmados. Audiencia de juicio fijada para 6 semanas después. Libertad condicional denegada, dado el historial de reincidencia y el riesgo de fuga. Cuando pronunció esa última parte, escuché detrás de mí un sonido que no era exactamente llanto. Era más parecido al aire saliendo de algo que había estado comprimido demasiado tiempo. Me giré despacio. Una de las mujeres de las filas de atrás tenía la mano sobre la boca. La otra miraba al frente con los ojos brillantes y la mandíbula apretada, como si estuviera decidiendo si lo que sentía era alivio o rabia. Y llegando a la conclusión de que eran las dos cosas al mismo tiempo, salí de la sala sin prisa. Philip estaba esperando en el pasillo con Sandra de RRH. Me informaron que la empresa había presentado la demanda civil esa mañana, que el departamento legal era optimista, que habían reforzado el proceso de verificación de identidad para contrataciones nuevas. Les agradecí la información y me fui. Caminé hasta el estacionamiento sola, con el sol de mediodía cayendo directo y sin piedad, y me senté en el auto sin encenderlo. Puse las manos sobre el volante. Cerré los ojos. El recuerdo llegó, como siempre, sin pedir permiso. El hervidor, el calor, la voz encima de mí, la oscuridad. Pero esta vez llegó diferente, sin el peso que había tenido las primeras semanas, como algo que ya había sucedido en un tiempo muy lejano y en un lugar que ya no existía, como la cicatriz de una herida que cerró bien. Abrí los ojos. Hay una cosa que nadie te dice sobre las personas que te eligen como blanco. No te eligen porque seas débil. Te eligen porque pareces alguien que va a priorizar la paz por encima de la verdad. Alguien que va a calcular el costo de la confrontación y va a concluir que es demasiado alto. Alguien que ante la primera presión va a ceder un centímetro y luego otro hasta que ya no quede el lugar donde pararse. Y tienen razón la mayor parte del tiempo, porque la mayoría de nosotros hemos aprendido que ceder es más rápido, que disculparse duele menos que pelear, que la tormenta pasa antes si no ofreces resistencia. Lo que no calculan es lo que ocurre cuando la persona que tienen enfrente ya sabe cómo termina esa historia, cuando ya pagó el precio de la rendición hasta el último centavo, cuando ya no tiene nada que perder en creerle a su propia versión de los hechos. Encendí el auto. Había una propuesta nueva esperando en mi bandeja de entrada, un cliente importante, plazo ajustado, condiciones complicadas, el tipo de trabajo que me gustaba exactamente por esas razones. Salí del estacionamiento con el sol de frente y las manos firmes sobre el volante. Tenía trabajo que hacer. Muitas graças a todos vocês por chegar até cá, ao final do vídeo. Subscrevam o canal, curtem, comentem, interajam com o canal e aguardem por demais vídeos. Muitas graças e adiós.